Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos transmitiendo a través desde los estudios de Agricultura Televisión, los días martes a las 20 horas y a las 22 horas a través de Radio Agricultura en la 92.1 y también en Zapping en la señal número 182. Hoy día tenemos un gran invitado, un entrevistado de lujo, que es el subsecretario de Minería, don Billy Krag, a quien le damos la bienvenida, Billy. Gracias por estar con nosotros, subsecretario, y bueno, bienvenido, como le digo, a Minería Responsable. Muchas gracias por la invitación. Subsecretario, entrando en materia rápidamente porque tenemos muchas preguntas y el tiempo es poco, ¿no? Hay una propuesta de su cartera, de la subsecretaría, para aumentar la capacidad estatal de fundición del cobre. Cuéntenos un poco al respecto. Sí, bueno, esa es una propuesta programática, venía en el programa. La intención de aumentar la capacidad de fundición por razones más bien estratégicas, no solo porque sea buen negocio, y lo es. Nosotros creemos que estamos convencidos, y en el diálogo que hemos tenido con el sector, hay acuerdo al respecto de que es necesario aumentar la capacidad de fundición. Nosotros tenemos la última fundición que se construyó en Chile, tiene como 30 años, del año 93, y aproximadamente la mitad del cobre que sale del país sale como concentrado, es decir, sin refinar. Creemos que hay razones estratégicas para avanzar en fortalecer la capacidad de fundición, principalmente porque hay esfuerzos transversales en el sector minero por reducir las huellas de carbono. O sea, hemos visto cómo en el impulso de economías limpias y la transición energética se ha puesto mucho acento en la necesidad de reducir huella de carbono de los distintos minerales y metales, y el cobre no está exento de esos esfuerzos. En el caso nacional, las distintas mineras han hecho la pega, es decir, han suscrito contratos con las generadoras de energía para tener energía renovable, es decir, con cero huella de carbono. Cero huella de carbono. Y están haciendo también algunos esfuerzos en desarrollo, en incorporar tecnologías que permitan electrificar todo lo que sea electrificable. Probablemente lo más relevante es incorporar rápidamente camiones eléctricos para el movimiento de mineral. Entonces está todo ese esfuerzo en reducción de huella, y podemos decir que el concentrado que se produce en Chile tiene cada vez menor huella de carbono. Ahora, el problema es que si gran parte de este concentrado nosotros después lo ponemos en un barco y lo mandamos a fundir a algún otro lugar, perdemos control de las emisiones que tiene y también trazabilidad. Y disculpe, subsecretario, pero también se junta con lo que uno viniendo desde la calle, ¿no? Siempre se ha escuchado, se ha pedido de que, se ha vociferado en muchas ocasiones, ¿por qué el cobre no lo procesamos acá mismo? ¿Por qué lo mandamos a China y después China nos manda de vuelta con cables, en teléfono? Un poco por ese lado va esto de tener nosotros, el Estado, la capacidad de poder tener más fundición. Sí, yo iría a las razones de por qué evolucionó de esta manera el negocio de minero. Históricamente, las fundiciones se desarrollaron asociadas a minas en específico, es decir, había una mina que producía, salía el mineral de cobre, se procesaba y se llegaba hasta la refinación. Por ejemplo, Chuquicamata. Chuquicamata tiene mina y tiene su fundición. Teniente, misma historia. Ahora, la realidad hoy es un poco distinta. La realidad hoy es que el negocio minero y el negocio de fundición han tendido a separarse. Entonces, si es que la expectativa era que nosotros nos quedamos como en el escenario anterior, que las mismas mineras desarrollaran nuevos proyectos de fundición, y cuando en realidad el negocio tendió a separarse y ahora hay unas empresas que hacen fundición y otras empresas que hacen minería, estoy hablando del general a nivel internacional, no necesariamente la realidad de Chile, de manera natural hubo menos interés en desarrollar proyectos de fundición. Porque si yo comparo los negocios, fundición y mina, la mina es más atractiva, es un negocio mucho más rentable. Entonces, el dueño del negocio dice, ya, yo quiero invertir, probablemente me es más interesante invertir en un proyecto minero.
Atendido que hay algún otro lugar en el mundo donde puedo refinar de manera económicamente interesante, es decir, era negocio mandar a refinar afuera. Eso antes de considerar razones estratégicas, que son las que entran con fuerza en la discusión cuando se empieza a hablar de transición energética y lucha contra el cambio climático, que es todo esto de reducir emisiones. Ahí se produce la diferencia, digamos. Hay un giro en la discusión. Es decir, ya no importa solo si es que eso no es negocio, y es negocio, lo que pasa es que es un poco menos atractivo que el negocio minero, Entiendo. sino que uno empieza a ponderar otras razones de por qué hay que aumentar la capacidad de fundición, y que no es solo la reducción de emisión y trazabilidad, también tiene que ver con cuidar, hay que considerar o ponderar razones geopolíticas. O sea, nosotros no podemos depender demasiado de las decisiones que se toman en otros países respecto Exacto. de cómo se procesa el cobre. Ahora, subsecretario, ¿hay alguna idea en concreto al respecto? Nosotros hemos mirado con bastante atención los números. Yo decía, más o menos la mitad del cobre que deja el país sale como concentrado. Eso es alrededor de 12, 13 millones de toneladas de concentrado en el año. Una fundición, para ser económicamente rentable, tiene que cumplir con ciertos criterios de escala. Hay unas economías de escala que dicen que un proyecto rentable debería procesar del orden de 1 millón de toneladas de concentrado al menos. Entonces, en primer lugar hay que decir que hay concentrado suficiente que se produce en Chile para alimentar nuevas fundiciones. En segundo lugar, ya tenemos una idea más o menos clara de cuáles son los estándares ambientales que tienen que cumplirse de cara al futuro, y esto lo digo pensando en la revisión que se está haciendo en el Ministerio de Medio Ambiente respecto de la captura de emisiones, de cuán limpias tienen que ser las fundiciones. Sí, porque yo entiendo que, según lo que usted me está diciendo, respecto de garantías o requerimientos, el tema del bienestar ambiental es gravitante. Sí, nosotros hablamos de condiciones estratégicas, de razones estratégicas, pero hay dos que son no solo estratégicas, sino que son las más importantes. La fundición tiene que ser limpia y rentable, y después atender a las otras razones estratégicas. Se parte de ahí. Se parte de ahí, y muchas veces lo que uno ve cuando se habla de fundiciones es que se hace un análisis tomando como referencia las fundiciones que tenemos en Chile. Ya. Las fundiciones que tenemos en Chile han hecho los esfuerzos para poder cumplir con la normativa ambiental. Eso ha requerido inversiones, y por lo tanto nosotros decimos están cumpliendo con la normativa ambiental, pero son tecnologías bien antiguas, entonces les cuesta un poco más llegar a ser rentables. Entonces nosotros decimos, mira, desarrolla una nueva capacidad de fundición con tecnologías modernas que cumplen con estos dos requisitos de ser limpias y rentables. ¿Y qué tipo de tecnología podría ser, subsecretario? Sin entrar en el detalle de la tecnología, hay una diferencia entre procesos, esto es más técnico, pero batch o continuo. Básicamente los procesos batch dentro de la fundición están asociados a una serie de equipos que se van llenando de manera secuencial. Es decir, yo lleno, supongamos, un convertidor teniente, se produce el proceso ahí de fusión, y después eso se vierte a una olla, son estas ollas gigantes que llevan cobre fundido, y se traspasa a otro equipo de características parecidas. Entonces, en este proceso de vaciado y traspaso entre equipos, se producen muchas emisiones. Y ahora hay tecnologías que permiten hacer esto sin necesidad de pasar por este traspaso de este trasvasije entre equipos. Entonces, esas son tecnologías con las cuales es mucho más fácil hacer control de emisiones, porque no están las así llamadas emisiones fugitivas, que es lo que uno no logra capturar en este trasvasije. Ahora, me imagino que esa tecnología, y usted lo decía antes, tiene un costo que no es menor, digamos. Bueno, justamente por eso hay unas economías de escala, es decir, si bien uno puede concebir fundiciones de escala pequeñita, como estamos hablando de estas tecnologías, requerimos de que tenga cierta capacidad de tratamiento que permite que lo hace rentable, ¿ya? Es decir, permite recuperar la inversión en tiempos razonables. Ahora, subsecretario, ¿dónde sería posible ubicar
esta nueva fundición? Lo primero, ¿Han visto eso? lo primero que hay que mirar, hemos visto a nivel regional, ¿ya? Ya. Lo primero que hay que mirar es dónde se está produciendo el concentrado. Ya. Porque uno podría decir, ¿sabe qué? Resulta que en la región X se les ocurrió de la noche a la mañana que querían tener vocación de fundidores, pero si en esa región no hay disponibilidad de concentrado, no tiene mucho sentido pensar en poner ahí. Nos parece que la segunda y tercera región son las regiones En donde debiera estar ahí donde la debiera fundición. haber nuevos proyectos de fundición. En la tercera región hay una cantidad importante de pequeña minería, pequeña y mediana minería. Ahí nos parece, de hecho ha sido parte de la discusión, que muy probablemente es Enami la empresa llamada a generar las condiciones para que se desarrolle un proyecto importante de fundición en esa región. Y en la segunda región también, de hecho en la segunda región es donde hay mayor producción de concentrado que podría estar disponible para desarrollar nuevos proyectos. Ahora, hay un tema que yo creo que es importante y que me imagino que ustedes como subsecretaría, como ministerio, lo han abordado, lo han visualizado, que tiene que ver, en este caso, en donde vaya esta nueva fundición, todo el entorno, digamos, la comunidad, porque ese es un tremendo tema. Sí, como las condiciones bases son que sea rentable y limpia, el hecho de que sea rentable implica que, bueno, primero esta es una actividad industrial. Sí. Por lo tanto, genera empleos directos e indirectos de acuerdo a todos los encadenamientos que se producen en torno a las fundiciones. El hecho de apuntar a que sean fundiciones limpias, y hay buenos ejemplos en el mundo. De hecho, el que usamos siempre es la fundición de Aurubis, que está en Hamburgo. Y Hamburgo no vamos a decir que es una zona latente, saturada o sacrificio. Entonces, hay ejemplos de fundiciones que operan muy bien en armonía con las comunidades aledañas o la población aledaña. Y esa es parte del desafío que nosotros tenemos. ¿Y por qué nos interesa además empujar esta agenda productiva? Es porque creemos que es posible desarrollar instalaciones industriales de la envergadura de una fundición sin generar el pasivo ambiental que hemos visto en otros casos, sin generar zonas de sacrificio. Sí. Subsecretario, nos vamos a ir entonces a una pequeña pausa comercial y seguimos hablando con el subsecretario de Minería, don Billy Krag. Hola. Soy Sonia, la relatora de Mindclass creada con inteligencia artificial. Mindclass es la empresa líder en capacitación online del sector minero. Contamos con tecnología de primera línea que nos ayudan a impactar positivamente los procesos de acreditación en faena y formación de la industria minera. Conoce más de nosotros en mindclass.com. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo Minería Responsable. Estamos con el subsecretario de Minería, don Billy Krag, quien ha tenido la paciencia para venir acá a conversar con nosotros. Subsecretario, a usted hace poco se reunió con Anglo American, con Glencore, ¿cierto? También estuvo Codelco y Enami, y también con gremios mineros de Sonami y el Consejo Minero para iniciar un proceso de diálogo participativo en torno a este tema que estábamos conversando en el primer bloque. Cuéntenos un poco qué fue lo que surgió de estas reuniones. Sí, nosotros iniciamos un proceso de levantamiento de información durante el año 2022. Fue un proceso en el que participó el Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente, Economía y Cochilco también. Y tuvimos en algún momento conversaciones con otros ministerios como Vivienda y Bienes Nacionales para hablar del tema de fundición. En ese contexto, por supuesto que era relevante conversar con los dueños de las fundiciones que operan actualmente en Chile, que son las fundiciones estatales, Codelco y Enami, y hay dos fundiciones privadas que pertenecen a Glencore y Anglo American. Básicamente de ese diálogo a nosotros nos interesaba conocer cuáles son los desafíos que ve el sector que tiene, qué condiciones se tendrían que dar para que sea interesante desarrollar nuevos proyectos de fundición y cuál era su perspectiva como
como operadores de fundiciones actuales. Lo mismo con los gremios mineros y posteriormente iniciamos un proceso de diálogos participativos más estructurado, porque estas eran conversaciones en el marco del desarrollo de esta mesa, que dieron inicio formalmente el 3 de mayo, y ahí tuvimos una actividad donde participó industria, academia, trabajadores, y posteriormente hemos tenido mesas de diálogo con representantes de la industria, representantes de la academia. Hubo una reunión también con la sociedad civil, y entiendo que lo que nos queda pendiente es una última reunión con el mundo del trabajo, los trabajadores de fundición. Entonces, la forma en que nosotros construimos o estamos construyendo esta estrategia que se va a presentar de fortalecimiento de la capacidad de fundición parte con un trabajo técnico, pero luego se abre en un proceso de diálogos participativos. Nos interesa que no se nos quede ninguna opinión afuera. Eso es muy relevante y ha marcado gran parte del trabajo del Ministerio de Minería y del gobierno en general. Subsecretario, se anunció un proyecto del clúster para la innovación y aquí voy a leerlo porque tecnologización de la PYME. ¿De qué se trata? Es para la pequeña y mediana minería. Yo parto haciendo una distinción entre los distintos segmentos que nosotros vemos mineros en Chile. Chile tiene una particularidad. Nosotros tenemos gran minería, hablamos desde la gran minería. En realidad es minería gigante comparada a lo que hay en otros países, que son lo que solemos escuchar cuando se habla de Codelco, de BHP, Anglo, minas como Collahuasi, Pelambre, las podríamos nombrar a todas para que nadie se enoje que quedó alguna fuera, pero se van a enojar igual. Esas son minas muy grandes y es la gran minería que, si uno la mira, está a la vanguardia en incorporación y utilización de tecnologías de punta. A la vanguardia en el mundo. A la vanguardia en el mundo. De hecho, a mí me gusta usar esta analogía de decir, mira, de la misma manera como el sector de defensa y la NASA en Estados Unidos son como motores de desarrollo tecnológico, incorporación de tecnología, nosotros en Chile tenemos a la gran minería cumpliendo ese rol, motivando el desarrollo tecnológico y, para ser justo, la astronomía también. La astronomía, ¿ya? Entonces, gran parte de la discusión en Chile respecto de minería se da en torno a la gran minería. Pero resulta que tenemos otros segmentos también, que es la minería mediana y la pequeña minería. En el caso de la pequeña minería, le da el sustento económico a decenas de localidades. Ahora, si uno mira, no están tan a la vanguardia en la incorporación de tecnología, y de hecho la pequeña minería, donde estamos hablando de faenas pequeñitas, donde trabajan ahí todavía trabaja el pirquinero ahí, ¿no? Sí, eso es un poco más artesanal aún, pero estamos hablando de 2, 3, 4, 6 personas en promedio. No hay mucha innovación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, y creemos que hay una oportunidad interesante ahí, es que nosotros podemos aprovechar cómo la gran minería quiere incorporar nuevas tecnologías y cómo esa tecnología tiene que ser probada a escalas más pequeñas en su desarrollo para darle acceso temprano a la minería que se desarrolla a esa escala más pequeña. Entonces, uno podría pensar en que la mediana minería es el lugar adecuado para probar tecnologías, dándole acceso temprano a esa mediana minería, que luego son escaladas, es decir, se aumenta en tamaño para ser incorporada, usada en la gran minería. Entonces, hay un espacio ahí para generar un diálogo que acerque a los proveedores de tecnología, a los usuarios, que van a ser los pequeños y medianos, e incluso a la academia, que está pensando en cómo desarrollar nuevas soluciones para esos problemas en específico, y eso es lo que se busca cubrir por intermedio de este clúster de tecnologización. Y un comentario más, porque nos parece que en el caso específico de la pequeña minería es muy, muy relevante, porque es un segmento
que tiene que ganar en atractivo para renovarse generacionalmente. Además que este grupo no tiene por ningún lado, me da la impresión, acceso a esa tecnología, por ejemplo. Está más lejana. Está mucho más lejana. Está más lejana. Y lo que nosotros vemos es que la edad promedio de los pequeños mineros va creciendo con el tiempo, lo que da cuenta de que las nuevas generaciones no necesariamente están interesándose por la pequeña minería como nos gustaría. ¿Y qué creemos nosotros que puede ayudar a resolverlo? Hacerla más atractiva, hacerla tecnológicamente más atractiva, que uno, o sea, hace una diferencia si es que tú vas y cargáis la roca en una carretilla o si usas un cargador frontal. Exacto. Entonces, nos parece que hay mucho espacio para hacerla más atractiva en términos tecnológicos y hacer que sea menos sacrificada. Ese es un tremendo punto. Sí, y más segura. Exacto, seguridad y Sí. menos sacrificada, es un Sí. tremendo punto. Ahí hay un poco de responsabilidad social, ¿no? Sí, y tenemos nosotros instrumentos para llegar a esos pequeños mineros. De hecho, el rol que cumple ENAMI es muy importante y hay otros instrumentos de fomento para la pequeña minería que nosotros hemos ido configurando de modo tal de darle mejor acceso a equipamiento a los mineros, de darles también mejores condiciones de seguridad a los pequeños mineros. Subsecretario, ¿está abandonado, cree usted, el sector de la minería No, en general? no. ¿No? No, hay mucha preocupación por acompañar el desarrollo de los pequeños mineros. Bueno, me estaba contando con esto respecto de cómo están abordando el tema del Sí. minero, Sí, de la pequeña minería, digamos. La gran minería nunca se cae de la discusión, ¿ya? Sí. O sea, siempre está en la discusión. La mediana y pequeña requiere de una atención distinta. Y gran parte de lo que hace el Ministerio de Minería, apoyado por ENAMI, está dedicado a apoyar principalmente a la pequeña minería. Entonces hay una presencia permanente del Estado. Subsecretario, hay un concurso que ustedes están patrocinando, que es el concurso PAMA. Quisiera que nos contara un poquito de qué se trata este concurso. Sí, este es uno de los programas de fomento que tiene el Estado para apoyar a la pequeña minería. ¿Ya? ¿Y en qué consiste específicamente, digamos? El que está abierto ahora, porque PAMA tiene varios apellidos. Tenemos el PAMA Productivo, que es un concurso que ya cerró hace algunas semanas, que entrega recursos para desarrollo de actividad minera, o sea, metros de avance, horas para habilitar los accesos a la faena minera. Y hay otros que son los dos que están abiertos ahora, que uno es el PAMA Equipa y el PAMA Mujer. El PAMA Equipa entrega recursos para comprar equipamiento para la minería. Ya. Esto es lo que decía yo antes, yo puedo tener un cargador frontal en vez de usar la carretilla. Y el PAMA Mujer hace lo mismo, pero específicamente para faenas con mujeres. Eso es interesante, me imagino, que ha tenido una buena aceptación, digamos, este PAMA Mujer, ¿no? Sí, además que pone el foco en la incorporación de mujeres a la actividad minera, que es un sector que, o sea, la minería en general, ha sido una actividad muy masculinizada en el tiempo. Sí. Vemos hartos esfuerzos de las grandes compañías por revertir esto con políticas que son bien atrevidas en el reclutamiento de mujeres que entran a la minería. Queda harto camino que recorrer, pero se está haciendo algo ahí y nosotros estamos haciendo nuestro aporte, participamos en esa discusión también, pero estamos haciendo el aporte a nivel de mediana y pequeña, en particular pequeña minería con estos instrumentos. Nosotros veíamos hace unos días atrás, hay mujeres mineras, pues el 15% de la fuerza total está siendo ocupada por mujeres. El otro día veíamos un reportaje, hay mujeres que manejan la pala más grande de Sudamérica, creo que están en Chile, en Chuqui, y la maneja una mujer. Estos tremendos camiones grandotes, hoy día también ya son manejados por mujeres, digamos. Sí, de hecho esos son los esfuerzos que está haciendo la gran minería por capacitar mujeres para que ocupen estas funciones, Estas labores. habilitar la infraestructura también.
No, es decir, es todo un tema, claro. si uno piensa en una actividad que es realizada solo por hombres, lo natural es que haya solo baños para hombres. Exacto. Entonces, exacto. por ahí también hay algo. Y motivar que ocurra el cambio cultural. ¿Usted cree que eso cuesta interno. mucho? ¿Ha costado mucho? ¿Cómo lo ve usted? Es un proceso. Es un proceso que toma un tiempo. Los cambios culturales no ocurren por decreto. Exacto. Pero además ocurre que las metas de aumentar la participación tampoco es una cuestión que pueda ocurrir de la noche a la mañana, porque muchas veces lleva involucrado procesos de formación. Desde Por ejemplo, si yo digo, ¿sabe qué? Yo quiero tener más ingenieras de mina o más ingenieras de proceso, tengo que conseguir que haya más mujeres interesadas en tomar esta ruta. Estudiar ingeniería en mina. Sí, y de hecho, yo he visto los esfuerzos que se hacen por aumentar la matrícula de mujeres en carreras asociadas a esta actividad productiva. Y lo que uno ve es que esos esfuerzos hay que no enfocarlos en las estudiantes de cuarto medio que están prontas a tomar una decisión vocacional. Hay que ir mucho más abajo. Hay que ir a la enseñanza básica y decirle a niños y niñas que esta tal y tal otra alternativa vocacional es posible, que nosotros no tenemos por qué aceptar que debería haber un sesgo de género en tal o cual ocupación. Sin duda. Ahora, esto aplica para la actividad minera, pero también aplica para otras ocupaciones que históricamente han estado masculinizadas o ocupadas principalmente por mujeres. Es decir, también hay claro. en viceversa. Viceversa, sí. Entonces, eso hay unos esfuerzos que uno tiene que ir a hacer a edad más temprana. Ahora yo creo que en eso, uno que está metido un poquito en este medio, se da cuenta de que sí se ha avanzado. Yo encuentro que se ha avanzado bastante en la incorporación de la mujer a la minería, a los procesos productivos. Antes siempre una mujer estaba o en el casino o en contabilidad. Hoy día, como le digo, yo he visto mujeres manejando esos tremendos camiones, trabajando activamente en los procesos productivos. Así que yo creo que desde ese punto de vista vamos bien encaminados, digamos. Sí. Subsecretario, se nos ha ido el tiempo, se nos quedan muchas preguntas por hacer, así que ojalá que podamos ver en una próxima oportunidad para poder desarrollar todo esto otro que nos quedó pendiente. Con gusto. Ha sido un gusto estar con usted, muy amable, gracias por su participación. Gracias por la invitación. Amigos, eso ha sido todo entonces, Minería Responsable. Estuvimos con don Billy Krach, subsecretario de Minería. Que estén muy bien, buenas noches, muchas gracias.